Bienvenidos a esta nueva entrega de YouTubers contando sus experiencias paranormales. Espero que les agrade. Adéntrate en el monasterio. Bienvenidos al monasterio maldito, donde la oscuridad no es mala, es eterna. Adéntrate en el monasterio. Poder ad monasterium. Hola, saludos para ti y para la sombra que está a punto de tocar tu cuello. Soy Saint Rack, Crónicas de Terror, y te contaré una de mis múltiples experiencias paranormales que me han orillado poco a poco a salir del escepticismo y adentrarme a la mística niebla del suspenso y del horror. Sucede que los primeros meses de casado me fui a vivir con mi esposa a la casa de mis abuelos, un inmueble suficientemente grande en el centro de la ciudad. Nosotros ocupábamos una habitación que antes de llevar nuestras pocas cosas, había servido por muchos años como un oratorio, un cuarto exclusivamente para rezar, repleto de figuras religiosas y una que otra cosa que ya no tenía reparación y ahí era arrumbada, pero que las movimos a otro lugar para ocupar ese cuarto. Entre las muchas cosas que nos sucedieron en esa habitación, tuve una vez un sueño, donde yo entraba a dicha pieza donde dormíamos, pero en lugar de mi esposa viendo televisión, estaba una señora de la tercera edad que no reconocí, canosa, con trenzas, morena de piel, vestía propia ropa de su edad, pero no de esta época. Un mandil que cubría un vestido largo color blanco opaco como el de la manta. Estaba sentada en la cama y recostada en la pared, ya que no teníamos cabecera. Me miró desde su sitio, inexpresivamente, y antes de que yo pudiera siquiera pronunciar palabra alguna, la vi acercarse a toda velocidad de rodillas sobre el colchón, con un grito aterrador como si la anciana me atacara e intimidara con ese alarido rasposo, pero femenino. Desperté de golpe y asustado. Incluso grité un poco bajo, según mi esposa. Le platiqué mi pesadilla, pero decidimos volver a dormir por la imprudente hora para estar conversando. Al despertar, bajamos a desayunar con mis abuelos, y entre la cotidiana plática le pregunté a mi abuela sobre quién había vivido en esa casa antes que ellos, y me comentó a detalle la historia del inmueble, sobre la inundación del 73, y que la abuela de mi abuelo fue la que construyó sobre ese terreno. Una mujer morena, baja de estatura, de habitual mandil para cocinar y demás características que a medida que mencionaba nos hacían estremecer a mi esposa y a mí, pues coincidía muy específicamente con la media filiación que durante la madrugada le expliqué de aquella anciana. Dudé de platicarle a mis abuelos y honestamente no volví a atacar el tema, pues no tuve otra pesadilla así en los meses que duramos ahí. Quiero precisar que no había ninguna forma de conocerla, ya que no existían fotografías, mucho menos alguna plática que haya tenido sobre mis antepasados, más allá de los padres de mis abuelos. ¿Qué opinas tú? ¿Destino o simple coincidencia? Muchas gracias por invitarme.
Ya, bro, bueno, esta, esta experiencia, por así decirlo, pues me pasó a la edad de los 5 años, casi a los 6 ya. Y pues aún no entraba al colegio, aún no entraba a la primaria. Y bueno, como niños, pues aquí del barrio, antes salíamos a jugar a la calle, ¿no? Y jugábamos fulbito, jugábamos de todo, la verdad. Cosas sanas, ¿no? Pues salíamos a las 7 de la noche hasta casi las 12:30, casi la 1 ya. Y pues aquí en tiempo de verano la gente acostumbraba a salir así a la calle, estar sentados ahí conversando, todo eso, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi abuela pues salía a conversar con una vecina que tenemos al frente que ya falleció, ¿no? Y bueno, todos así en tiempo de verano pues nos quedamos afuera un rato porque hacía bastante calor, entonces no podíamos soportar estar tanto tiempo encerrado en la casa. Y bueno, la cuestión es que un día de esos con un amigo empezamos a escuchar a nuestros tíos que estaban conversando, ¿no? Y decían pues que antes pues penaban, ¿no? O que seguían penando, ¿no? A partir así de las 2 3. Y bueno, y era porque decía que al frente, ¿no? De donde vivimos, no habían casas, no estaba tan urbanizado esa parte y que al frente no habían casas y que era más que todo como un terreno, ¿no? Un terreno donde habían puras plantas y como chacras, por así decirlo. Aquí en la parte de la Sierra de la Selva le dicen chacras a un terreno donde hay puras plantas. Entonces, eh, nos quedamos escuchándolos, ¿no? Y yo le dije, no le creo porque nos están mintiendo. Siempre nos dicen que no hay que quedarnos muy tarde y todo eso. Entonces, yo, yo, yo más que todo lo tomé como una mentira, ¿no? Para no quedarnos hasta muy tarde. Y bueno, un día así, ¿no? Llegué casi a las 12:15 a mi casa. Entré, me bañé, comí algo. Pues yo estaba súper cansado, la verdad. Y pues como era tiempo de verano, yo dormía en la sala. Y la sala pues tenía ventanas a la calle. Entonces yo dejaba las ventanas abiertas, todo, ¿no? Y un día me pasó, digo, algo muy extraño. Fue muy raro, la verdad. Yo me quedé dormido con el televisor prendido. Teníamos un televisor en la sala. Un chanchito le decíamos porque era de esos antiguos donde pues el televisor era bien pesado y no era pantalla plana, era bien gordo, ¿no? Entonces yo pensé, ¿no? Que al salirme a dormir en el colchón, pues había apagado el televisor, pero la luz me empezó a incomodar, me desperté así todo sonámbulo, ¿no? Por así decirlo, sonámbulo, no estaba entre dormido y despierto. No vi la hora exactamente a qué hora habrá sido. Y pues vi el televisor así todo en lluvia, ¿no? No teníamos ni cable como para decir, están dando de esto y tal vez pues por ahí ya sé qué hora es. Entonces, no teníamos cable ni nada de eso, entonces era borroso la pantalla del televisor, era en forma de lluvia le hizo. Y bueno, entonces como vi así prendido yo sin todo mi sueño, me acerqué, apagué nuevamente sí, y desconecté el televisor. Y me volví a quedar dormido, me tiré por ahí. Pues no creo que hubiera pasado tanto tiempo, la verdad, desde que me volví a acostar y apagué todo eso. Y empecé nuevamente a sentir luz en la cara. Es como que en la cara me caía toda la luz del televisor. Yo digo, ¿qué pasó? Veo nuevamente el televisor así en lluvia. Y yo, ¿es en serio? Pero no apagué el televisor o qué, lo soñé, no sé. Y eso es algo raro que siempre me pasa también. Que a veces pienso que hago cosas, pero eh, al parecer lo sueño. Y bueno, la cuestión fue que yo me volví a acercar, vi todo y el televisor obviamente estaba conectado, todo eso. Entonces yo vuelto lo apago, ¿no? Me acerco, lo apago, lo desconecto y me vuelvo a dormir. Pero esta vez ya no me vuelvo a dormir boca abajo. Sí, yo siempre duermo boca abajo. Y pues esa vez dormí normal, ¿no? Y en sí, entre el sueño yo escucho como pasos, ¿no? En la cocina, la sala estaba cerca de la cocina y yo empiezo a escuchar así pasos que movían las ollas y todo eso. Algo raro porque jamás la había escuchado en ese tiempo, jamás lo había escuchado y fue algo raro que justo en ese momento que estaba pasando cosas con el televisor,
pues empezara a escucharse como pasos y que movían las ollas. Digo, ay, mi abuela habrá salido a lavar, no sé. Pero yo muy tarde, ¿no? Como para lavar. Y bueno, la cuestión es que empecé así como a despertarme, ¿no? Y entonces yo abro todo bien los ojos y veo a una persona que me está mirando. Es como que tú estás acostado y abres los ojos y de frente ves una persona que te está mirando. Ok, pero no era una persona en sí. Yo veía la silueta, una sombra negra, ¿no? De una persona y tenía un sombrero. Se puede distinguir muy bien cuando una persona está usando un sombrero. Y también como estaba de perfil, pude darme cuenta que era en Arizona. Sí, era en Arizona. No pude saber si era varón o mujer, no sé. Pero yo sé que era una persona que estaba usando un sombrero. Y bueno, el corto del audio. Bueno, como te decía, yo pude diferenciar que era una persona con un sombrero que era en Arizona. Entonces, en ese momento yo digo, ¿en qué momento se metió una persona? De repente están robando. No, yo quería hablar y no podía. Y no podía ni moverme muy bien, o sea, es como que pataleaba, pero no podía moverme, no podía levantarme. Yo quería salir corriendo en ese momento. Mi cerebro me decía, oye, salte de aquí. No podía ni hablar, no podía llamar a nadie. Yo quería llamar a mi abuela, llamar a mi tío que dormía ahí casi al otro cuarto del mío. Entonces, no podía hablar, no podía hablar. Y sentía en mi cuerpo como que lo estuvieran sujetando como para no levantarme. Y yo digo, ya nos robaron, ya me mataron aquí. Entonces yo tenía bastante miedo en ese momento. Entonces dije, voy a empezar a rezar. Ya, pues en ese tiempo era muy apegado, ¿no? Con mi abuela siempre. Y pues con mi abuela siempre solíamos rezar, orar, ¿no? Hicimos Padre Nuestro. A mi edad, a los 5 años, pues sabía el Padre Nuestro, el Ave María y todo eso, ¿no? Y pues empecé a rezar, pero no lo hablaba, sino todo lo rezaba en la mente, por así decirlo. Y cuando terminé de rezar así, sentí como mi cuerpo se sentía libre. Es como si lo dejaran de presionar. Y yo, en ese momento que sentí que podía moverme, agarré mi almohada y me fui corriendo. Y sin sandalias, sin nada, porque me estaba muriendo de miedo. Y me metí por la ventana a mi cuarto y me dormí debajo de mi cama. Entonces, al siguiente día, así todo asustado, le dije a mi tío, oye, se metieron a robar, ¿no sabes? Falta algo, creo que se metieron a robar. Y él me dice, no se metió nadie en la casa. Yo le digo, sí, había una persona que me estaba mirando en la noche. Era una persona que tenía un sombrero en Arizona, le digo. Y me dice, no había nadie, no falta nada, ¿no? Todo está completo. Y yo le digo, ¿será que habrán penado? ¿No? Acá le decimos que pena. Y me dice, tal vez. Entonces yo le pregunté, pues, bueno, le comenté también a mi abuela y me dijo, hay que bendecir la casa. Entonces, bueno, bendicieron la casa y pues ya desde ese momento no ha vuelto a pasar cosas extrañas dentro de mi casa. No voy a negar que siempre que me quedo hasta muy tarde tengo esa sensación de que a veces nos observan. Como si alguien estuviera aquí dentro de la casa mirando y a veces cuando estoy hasta muy tarde ahí editando los videos o jugando un ratito, pues a veces dejo mi puerta de mi cuarto abierta, ¿no? Que en el segundo piso. Y pues pienso que alguien está mirando ahí, al costado de la puerta. Entonces me da miedo todavía. Y fue muy raro porque a partir de esa edad de los 5 años yo empecé a ver cosas. Nunca antes me había pasado, o sea, antes de que pasara esa anécdota tan impresionante a esa corta edad, pues empezaron también bueno, empecé a tener más experiencia con esto, ¿no? Cuando estuve en el colegio, pues yo
pensé haber visto como a un duende que pasaba por el baño de las mujeres. Ah, se me cortó de nuevo el audio. Ya, a ver, creo que están penando. A ver, cuando yo, como te digo, cuando pasé esa anécdota así tan fuerte a mi corta edad, pues como te digo, también empecé a ver cosas. En el colegio yo pensé que había visto como un duende que pasaba entre el baño de los varones y el baño de las mujeres. Y obviamente no entraba a los baños, sino que se veía afuera, ¿no? Había un árbol grande, ¿sí? Y pues se podía ver así digamos, en las partes abiertas de ese baño, en la parte alta, se veía como yo vi una cabeza de una persona que caminaba así. Entonces, desde ese momento como que empecé a tener como más, digamos, visiones o veía cosas que tal vez otras personas no lo veían y era muy sensible y podía, era como percibir que alguien me estaba mirando. No sé si se habrá quedado como una paranoia o algo, pero hay veces que digo, desde que pasó esto, esta experiencia a esa edad, he empezado a ver como sombras, he empezado a ver como duendes y he empezado a tener mucha sensibilidad con esto de lo paranormal y me llama bastante la atención. Incluso a veces hasta tengo pesadillas, ¿no? He tenido pesadillas y a veces en esas pesadillas me terminan golpeando, ¿no? Y todo es y todo eso pues lo vengo pasando desde que pasó esa anécdota a esa edad, a los 5 casi a los 6 años, ¿no? Y bueno, es una anécdota que no olvido, que no, digamos así, no se me borra de la mente, ¿no? Porque fue la que me marcó, por así decirlo, la infancia. Recuerdo que era una madrugada muy fría de diciembre. Eran las 3 de la mañana y nosotras estábamos paradas en la esquina esperando un taxi. Y es que mi madre y yo teníamos la necesidad de salir a esa hora, ya que asistíamos a un tianguis a vender y teníamos que estar muy temprano, debido a nuestra precaria situación económica a raíz del fallecimiento de mi padre. No contábamos con nadie, no teníamos un trabajo seguro y habíamos regresado a nuestro estado, casi derrotadas, con la única posesión que teníamos, que era nuestra casa. Teníamos que sobrevivir y de alguna manera conseguir el sustento para poder comer. Así que salíamos muy temprano y una de esas mañanas algo no estaba bien. Se sentía en el ambiente. Alguien brincaba de un árbol en árbol. Yo iba en un andador, pero al fondo hay muchos árboles. Yo escuchaba como que alguien brincaba como una especie de mono, o quizá, no sé, no era un pájaro, era como un mono que se balanceaba entre las ramas. Mi madre no se dio cuenta porque ella caminó hasta la esquina esperando el taxi, porque no llegaba. Yo comencé a sentir ese escalofrío y ese miedo, esa sensación de ser observada. Realmente no soy muy dada a no creer, pero sé que había algo ahí en los árboles. Así que tomé mi celular y comencé a fotografiar al azar. Luego las compartí en mis redes sociales y cuando una seguidora me regresó las fotos, un escalofrío recorrió mi espalda. Ahí en el árbol había algo. Así que dejo la prueba para que ustedes lo juzguen. Estas fotos son de ese día, esa madrugada. Dicen que aquí en mi calle pena un niño que se sube a los árboles y te sigue. Quizás sea un fantasma, quizás sea un duende o alguna entidad de bajo astral. No sé, queden ustedes. Esta historia es muy corta, pero tengo la prueba de ese día. Así que disfrútenlas y juzguen ustedes mismos. Gracias. Buenas noches.
A veces, el miedo nos invade y nos hace ver cosas, oír y hasta oler. Recuerdo que una noche, antes de irme de la casa de unos amigos, escuchamos La Mano Peluda, un programa de radio de relatos de terror. No miento que me causó un poco de miedo. Así que al terminar el programa, tomé mi bicicleta, me despedí de mis amigos y me fui. Era una noche de enero, no recuerdo el día exacto, pero hacía mucho frío, cosa muy rara en mi ciudad. En el camino iba pensando en las historias de terror que había escuchado. La calle estaba muy sola y la noche se sentía extraña. El camino a mi casa era largo y marchaba solo hacia ella. Me sentía un poco asustado, ya que tenía que pasar por un estrecho muy largo, por una parte abandonada y totalmente oscuro, ya que de los dos lados eran terrenos abandonados, llenos de vegetación, así que apresuré la marcha y le di más fuerte a la bicicleta para apurarme a pasar por ahí. Para mi mala fortuna, la cadena se salió de la bicicleta y me tuve que parar en medio de aquella oscuridad. Esto le pasaba a la bicicleta muy a menudo, así que no me extrañó. Rápido se la volví a colocar y me subí. En ese momento pasaba por una cruz que estaba en la orilla del camino. Les juro que nada más alcancé a pasar, oí ruidos en los matorrales. No volteé, solo intenté apresurarme. De repente, sentí que me moría, porque unas manos tocaron mis hombros y una persona se subió detrás de la bicicleta. Sentí que el corazón se me paró y oí una voz que dijo: «Teme raite, compa». Yo no supe qué decir. Solo me mantuve en movimiento. Él siguió platicando y me dijo que unos amigos lo habían dejado ahí y no volvieron a ir por él. También dijo: «Cuando salgamos a la luz, ahí me dejas». Y fue todo. Fueron como unos minutos, no lo sé si segundos. Para mí fue una eternidad llegar hacia donde estaba la luz. Esta persona, al parecer que era joven, ya que la voz de él así sonaba, como la de un joven. Se bajó y me dijo: «Muchas gracias, algún día te lo pagaré». Nunca he podido acordarme de su rostro, por más que lo he intentado. El tiempo pasó y tardé mucho en volver a pasar por ahí. Con el tiempo, y ya todo olvidado, en una plática y hablando de cosas que pasaron por esos lugares, salió la historia de esa cruz, en la cual mi bicicleta se descompuso porque se le salió la cadena. Ahí había muerto un joven que había caído de una camioneta. Al parecer el joven se había desnucado. Iba con unos amigos, todos iban tomados cuando él cayó. Los demás no se dieron cuenta hasta el otro día que lo encontraron muerto. Al oír esto, me quedé helado y sentí un frío que me recorrió mi espalda. De hecho, esto que me pasó cambió mi vida y desde entonces siempre he tratado de buscar la verdad de las cosas, más allá de sentir miedo. Gracias por quedarte a ver este video hasta el último. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Y te dejaré en la descripción los canales recomendados. Y recuerda, la oscuridad no es mala, es eterna. Te saludo tu amigo el Monje Oscuro. En este día quiero agradecer a Seinrak Crónicas de Terror, People at War, Daimoné
y Relatos de Terror Arlof por la colaboración en este video. Te dejaré en la descripción sus canales. Y recuerda, la oscuridad no es mala, es eterna.